Yo quisiera que el día de hoy, a través de este estudio, cada uno saliera con una idea clara de lo que la Biblia dice de cómo se debe comportar la iglesia de Dios. ¿O qué es una iglesia de Dios? ¿Por qué? Bueno, si nosotros nos damos cuenta y hemos oído, los mormones, por ejemplo, ellos dicen ser la iglesia de Dios, son la iglesia de los santos de los últimos días. ¿Cuántos han oído eso? Varios, bastantes, ¿verdad? La iglesia de los santos de los últimos días. La iglesia católica, del mismo modo, reclama ser la única iglesia que tiene la verdad. Es la iglesia sin la cual tú no puedes ser salvo. Y así ellos lo profesan, lo dicen, lo reclaman. Y cada quien en distintos grupos, aunque vivan como quieren, como les da la gana, sin amar a Dios, ni a su prójimo, ni nada, reclaman ser la iglesia de Dios. Los testigos de Jehová, ustedes lo han escuchado, exactamente la misma historia. Nosotros somos los escogidos, los elegidos, la iglesia de Dios. Repito, aunque sus mismas vidas den testimonio de lo contrario, porque ni siquiera aman a Dios, ni lo buscan, ni lo sirven, ni se interesan por a veces ni leer su palabra, ni conocer lo que Él quiere, ni vivir como Él quiere, pero son la iglesia de Dios. Y así puedo seguir la lista interminable, porque hasta hace como 6, 7 años había 3,000 religiones en el mundo y cada día surge una nueva y cada quien saca el eslogan y dice, soy iglesia de Dios. ¿Cuál es la iglesia de Dios? ¿Cómo se comporta la iglesia de Dios? El día de hoy lo vamos a estudiar. ¿Para qué? Pues para que nosotros tengamos un prototipo de la forma en la cual nos debemos de conducir, para que conozcamos lo que Dios dice de la verdadera iglesia, no lo que los hombres dicen, porque los hombres se equivocan, los hombres, aunque reclaman tener la verdad, se equivocan. Pero vamos a ver qué dice Dios en su palabra. Este estudio también nos va a servir para que cada uno de los presentes comprenda que no por el hecho de estar en este lugar quiere decir que usted pertenece a la iglesia de Dios. A lo mejor aquí hay 100 y 15 pertenecen a la iglesia de Dios. Qué importante saber qué es la verdadera iglesia. Vamos a orar. Padre bueno y bendito, en este tiempo de tanta confusión doctrinal, en este tiempo en el que todo mundo reclama tener la verdad, Señor, yo te pido que a través de tu escritura vengas a hablar al corazón de cada persona aquí presente, Señor, que cada uno pueda entender y conocer cómo se comporta la iglesia cristiana que tú quieres, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Quiero hablar de varias características que distinguen a la verdadera iglesia. El primero de ellos está en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 25. Si me acompañan, por favor, en sus Biblias, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Qué característica de la verdadera iglesia de Dios? Son palabras fuertes
que las mismas gentes que pretenden ser iglesia de Dios rechazan. Santo, solo Dios. Santo, solo los apóstoles. Pero aquí la Biblia dice que Dios se levantó para sí mismo una iglesia santa, una iglesia sin mancha, ¿verdad? Santificada para Él. ¿Qué quiere decir la palabra santo o santo o santa? La palabra santa quiere decir separado. Pero ¿separado de qué? Porque tú te puedes separar de la Iglesia Católica, te puedes separar de los mormones. ¿Separado de qué? Separado del pecado. Entonces la primera característica de una iglesia verdadera es que es santa porque Dios así dice. Y aunque los hombres digan y que no se puede ser santo y que no se puede vivir sin mancha y que eso es soberbia y que eso es, son términos que para nosotros no son, la Biblia dice que la iglesia de Dios es santa y es sin mancha. ¿Y quién tiene razón? ¿Usted, yo o la palabra? La palabra. La palabra de Dios. Pero hoy las iglesias se han apartado de la palabra de Dios. Y hoy en las iglesias, en vez de predicar la santidad, o las que se llaman iglesias, aclaro, en vez de predicar santidad y exhortar a la gente a que se aparte de todo lo que es malo, ha sucedido totalmente lo contrario. Ahora el mundo se ha metido totalmente dentro de la iglesia, de tal modo que encontramos religiones, ¿verdad?, en donde la gente viste como quiere. Inclusive me he encontrado personas que van a su religión y en su forma de vestir con pantalones muy pegados, con blusas muy escotadas, pero son las personas que están ahí en el servicio. Ellos aman el mundo. Ellos no se han separado como Dios dice. Ellos porque sus pastores o su doctrina o sus ministros, ¿verdad?, les han dicho que no es tan malo eso, que Dios mira el corazón, aunque traiga minifalda, Dios mira el corazón. No, Dios no nada más mira el corazón. ¿Quién dijo? Dios también mira, porque si mi corazón está limpio, entonces no voy a ponerme una minifalda, ¿verdad? Para que darme a codiciar, en caso de que yo fuera mujer, para darme a codiciar a los hombres. Entonces a Dios sí le interesa. A los hombres a lo mejor no les puede interesar. No juzgues, dirán, si la hermanita viene con sus blusitas en donde está enseñando sus partes y todo eso. Eso no lo juzgues, no, claro que sí, porque la Biblia dice que la iglesia es santa y la iglesia es sin mancha. Es la Biblia la que nos lo dice. Pero ¿cuánta gente llega a esos lugares abominables y ahí está supuestamente alabando a Dios? ¿Por qué? Porque a ellos les gusta el engaño realmente. Les gusta que les hablen a conforme sus concupiscencias. La iglesia de hoy tiene metida al mundo en el corazón y allá adentro, en sus mismas vidas y congregación. Y así viven. Eso es triste. Nos podemos encontrar con testimonios de iglesias o congregaciones en donde puedes ver que se casan hombres con hombres. Y detrás y delante, de una Biblia. Y haciendo una ceremonia. Como si estuvieran sirviendo a Dios porque viven engañados ya. Engañados. No se han separado del mundo. No sean, como Dios dice aquí en su palabra, volvamos a leer y escuchemos, dice así en el verso 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. ¿Por qué es gloriosa? Parafraseando, porque no tiene mancha, ni arruga, ni cosa que se le parezca.
Así que si usted en su corazón en algún momento ha pensado, no hay que ser tan exagerados, pues ¿qué tiene la música rock ahí en las iglesias llamadas hoy cristianas? ¿Qué tiene que se suban 4, 5, 6 jovencitos con su pelo hasta el hombro, verdad? Y ahí están supuestamente alabando a Dios y están tocando música rock que es propia del mundo, o cumbias, o tanta cosa que hoy se ha metido. ¿Qué tiene de malo? Que no se han separado, como dice la Biblia. Santidad es separado. Separarte de todo aquello que sea malo. ¿Para qué? Para exclusivamente amar a tu Dios, indagar cuál es su voluntad aquí en la palabra y así comportarte. Y por todos lados la Biblia dice, santidad. No dice desde el Antiguo Testamento el Salmo, Señor, la santidad conviene a tu casa. ¿Y qué dice hoy la gente? No importa tanto que dejes el pecado. No importa tanto que no cambies ya. Eso es lo que hoy dice la gente. No hay santidad. Y por tanto, no son iglesia de Dios. Porque no hay santidad, porque no se han separado del pecado. Hechos capítulo 5, versículo 11. Segunda característica de una verdadera iglesia. Desde el 9 leemos. Y Pedro le dijo, ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró, o sea, murió. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Otra característica de una iglesia de Dios verdadera nos lo da aquí la Escritura. El libro de los Hechos es la historia o el prototipo más específicamente de cómo debe de comportarse la gente que dice creer en Dios y amar a Dios. Y dice que en ellos había temor. O sea, vino temor sobre toda la iglesia. Y más adelante la Escritura marca que las iglesias eran edificadas en el temor de Dios. O sea, esta característica es muy interesante, porque hoy la gente ni tiene santidad y tampoco tiene temor a Dios. Temor a Dios es entender quién es Él. Entender que no es un Dios bonachón, que si tú robas, te va a dejar sin castigo. Si tú vives con un Dios que cuando robas, mientes o haces cosas malas, no tienes ni vas a tener temor de Dios. ¿Cómo le temes a alguien que tú piensas que no te va a hacer nada o que te va a dejar sin castigo? Ellos vivían creyendo que Dios iba a juzgar, como juzgó ese día, y que iba a juzgar a la humanidad. Y eso te da un temor reverente. ¿Para qué? Para que cuando vas a mentir en tu trabajo, dices, Dios, quiero temerte. Porque si yo hago algo mal, tú puedes juzgarme o castigarme. Eso es cierto. Y eso se ha olvidado hoy. La gente prefiere creer en un Dios en donde dice, pues dije 5 mentiras en la semana y en la oficina, pero yo llego, ¿verdad?, el día domingo y voy a alabar a Dios porque mi Dios es bueno. ¿Y quién va a decir que Dios no es bueno? Él es bueno, mas no es un solapador ni ministro de pecado. Dios no es ministro de pecado, no administra el pecado de la gente. El temor a Dios es algo muy saludable. También involucra el vivir conscientes de que Él me está mirando en todo tiempo. Y la gente muy infantilmente piensa que solo cuando vengo el domingo
debo de estar bien portado, ¿verdad? Y que todo da una buena apariencia delante de la demás gente para que no haya ningún problema y todos piensen bien de mí. Tú no tienes temor de Dios, porque te debería de preocupar más que mi mirada o la de un pastor, la mirada de Dios. Él te mira. Él te mira cuando robas, cuando mientes. Si mentiste en la semana, Él te vio. Yo no, ni te conozco a lo mejor, pero Él te conoce. Él te ve. Si robas, si estás amargado, si has hecho fraudes. Todo eso Dios lo ve. Y el caminar en temor es eso precisamente. Entendiendo que Dios me está viendo. A ver, ¿qué dirías? Si te metes a robar una tienda y ahí vas saliendo de volada con lo que robaste, dinero o lo que te hayas robado. Y en la puerta te encuentras a 2 policías. ¿Qué sientes? ¿Risa? Miedo, ¿verdad? Porque ellos son justicia. ¿Y sabes que esto no siente la gente hoy? ¿Sabes que la gente hoy hace cosas malas? Y se meten a sus refugios de mentira y dicen que la sangre de Cristo los limpia. Y sí, la sangre de Cristo limpia. Pero aquel que tiene corazón sincero y arrepentido, no aquel que viene un domingo y se dispone a pecar toda la semana. Y luego dice, Dios es bueno. Es bueno. Pero ojalá que te mantenga la vida todavía. Porque a esta gente que acabamos de ver ahorita no le fue bien. Mintieron al Espíritu Santo, dice Ananías y Zafira. Su heredad era suya, nadie se la pidió. Sin embargo, ellos hicieron un pacto con Dios y sustrajeron el precio de la heredad. Mintieron, ¿verdad? Dios los mata y entonces deja fundamentado en la iglesia, o solo les recuerda que a Dios hay que temerle. Hay que temerle aquí, hay que temerle allá afuera, hay que temerle, si usted va aquí donde está el estacionamiento, ahí hay que temerle en la oficina, hay que temerle en la escuela, hay que temerle en el trabajo, hay que temerle en la calle, hay que temerle en todas partes, porque en todo momento Dios te ve y la iglesia verdadera vive en ese temor, no con ligerezas, ¿verdad? No ahí dándose permisos para hacer cuanto pecado puede haber en sus vidas. Como hemos conocido a muchas personas, en una ocasión me tocó trabajar con un ministro de una iglesia sabatista. Y trabajamos juntos, nos llevábamos bien, porque pues a pesar de todo, independientemente de las diferencias, pues hay que amarlos, ¿no? Y una vez estábamos juntos y de repente que empieza a decir groserías. Y digo, oye, ¿por qué dices groserías? Si tú estás hablando de la palabra de Dios. ¿Y sabes qué? No es el único. Porque las muchas que se llaman iglesias de Dios no le enseñan a la gente a temerle a Dios. ¿Y sabes por qué están llenas de pecado? Porque viven con un Dios, bueno solamente. Murió por mí. Y todo lo que haga yo mal, todo, Él me lo pasa. No es cierto. No es cierto. Dios es justo. Y hay que temerle y hay que respetarle. Así que esta es otra característica de una verdadera iglesia de Dios. La siguiente está en el libro de los Hechos, los capítulos hacia atrás, capítulo 1, versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Repitamos esa frase. Todos estos perseveraban unánimes. Le damos vuelta a la hoja en el capítulo 2. Dice el versículo 1 de Hechos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes. Capítulo 2, versículo 43 al 47. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos
y tenían en común todas las cosas. Voy a repetir ese versículo 44, dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Los distintos textos que estuvimos leyendo hablan de una unanimidad en la iglesia. O sea, la verdadera iglesia de Dios es una iglesia unida. No en vano dice la Escritura, refiriéndose a la iglesia, que somos un cuerpo. Somos un cuerpo en Cristo. O sea, que cuando estamos en la verdadera iglesia, lo que le duele a uno, le duele al otro. Cuando uno llora, todos lloran. Y las iglesias de hoy no son así. No son así las iglesias de hoy. Recuerdo que en una iglesia donde yo ni pertenecía, se muere el familiar de una persona. Y te voy a ser sincero, hasta vergüenza da. Nadie pudo ir a dar unas palabras de aliento en esa hora de dolor para esa gente. Ni su misma gente, ¿verdad? Que se llamaban iglesia, pero no son iglesia, porque la iglesia bíblica es unánime. Si tú lloras, yo lloro, porque somos un cuerpo. Si a ti te duele algo, a mí me duele. Si tú ríes, yo río también. Si tú te alegras, yo me alegro. Si a ti te va bien, a mí me fue bien también. Pero recuerdo específicamente, fallece la abuelita de una persona que se decía cristiana, porque no lo era, sinceramente también, ¿verdad? Y de su grupo no hubo quien pudiera ir a dar unas palabras de aliento. Yo me ofrecí a ir. Cuando llegué ahí, me llamó la atención ver a la mayoría de gente que eran católicos. La mayoría. Unos llorando por un lado, otros llorando por el otro. Y esa persona y unos cuantos, nada más, de su grupo, estaban ahí. ¿Y dónde estaba la iglesia? Cuando Dios nos salva, nos pone un solo corazón. De tal modo que esa salvación verdadera te lleva a amar a tu prójimo. Y más específicamente a la comunidad cristiana. Cuando alguien no tiene amor o no hay este tipo de amor, no es iglesia. No es iglesia. Porque ese amor Dios lo pone. Jesús en su oración sacerdotal, léanlo ustedes después en el Evangelio según San Juan, al final casi, dice Dios, le está orando a Dios, yo te pido que sean uno. 2 veces lo dijo, o 3. Que sean uno ellos. Y las iglesias están llenas de gente chismosa, que pueden llegar a una reunión de oración, ¿verdad? Y cuando salen de la reunión de oración, están criticando sin amor, haciendo juicios injustos de sus prójimos. O pueden ir un domingo, ¿verdad? Y arreglar todo para la congregación. No hablo de esta, ¿verdad? De las bocinas. Y luego está chismeando y está diciendo, ¿verdad? Que fulanito no ayuda, que esto, que etcétera. No es una iglesia. Están llenas de chismes. En esta iglesia cristiana no había chismes. Y un día hubo unas personas que hicieron un comentario, ¿verdad? Incorrecto, y se reunió la iglesia, si ustedes recuerdan, y platicaron acerca del problema y lo resolvieron con madurez. Era un problema sencillo. Pero entre ellos no había chismes. Al contrario, se amaban. Se amaban unos a otros. Había un aprecio, un valor por cada hermano en Cristo. Hoy hay gente que se dice cristiana y saliendo el domingo de la congregación, aun llamándose cristiano, prefiere ir a convivir con sus primos los mundanos que les gusta el fútbol. ¿Por qué? Porque no es iglesia.
porque no hay un aprecio hacia la iglesia de Dios. Dice que esta iglesia primitiva acostumbraban comer juntos. Eso habla del amor que entre ellos se tenían. ¿Y saben ustedes quién servía las mesas? A lo mejor nunca lo han escuchado. Las mesas las servía Pedro, Bartolomé, Andrés. Los apóstoles servían las mesas. Esos eran los líderes de la verdadera iglesia. Qué distinto a las iglesias de hoy, ¿verdad? En donde a los líderes ni siquiera por un momento les preocupa ver, a lo mejor por su congregante, si tiene o no tiene para comer, si tiene o no para su pasaje, si tiene o no trabajo. Algunos es tal su falta de amor, ¿verdad?, que en vez de preguntar si tiene o no trabajo fulanito o sutanito, no coopera, no ayuda para esto, no ayuda para el otro. ¿Y por qué no mejor vas y le preguntas si tiene algún problema económico? Y a lo mejor cuando llegues, en vez de regañarlo, pues vas a sacar tu cartera y le vas a dar 200 pesos para su semana. Yo creo, porque no tiene. Y ese es el verdadero amor, realmente. Eso es una verdadera iglesia. Entre ellos eran amorosos, eran misericordiosos. ¿Sí? No había los ambientes extraños de las iglesias de hoy en donde ni se quieren, están juntos pero ni se quieren. ¿Sí? Y hablo de la mayoría de religiones, y ustedes lo saben, a lo mejor vienen de una religión en donde el pastor habla del otro, en donde, ¿cómo se llama? La esposa del pastor habla de la otra esposa del pastor, a lo mejor, no sé. Pero la verdadera iglesia de Dios es unánime. Hay amor, y hay amor verdadero entre ellos. Hechos capítulo 2, versículo 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Dice aquí el texto que la iglesia primitiva, la de los Hechos, alababa a Dios y tenía favor con todo el pueblo. O sea, que cuando el pueblo pensaba en la iglesia de Dios, pensaba en gente que daba buen testimonio. Veamos el capítulo 5 y el versículo 13. Capítulo 5, versículo 13. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Volvemos a leer. Dice, de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. ¿Qué característica de la iglesia primitiva, la iglesia cristiana? No daba mal testimonio. O sea, cuando alguien pensaba en la iglesia de Dios, no era lo que ahora oímos y vemos. Ahora las iglesias han venido a ser refranes para mucha gente. Hay gente que ha dicho, hijo de pastor, lo peor. ¿Cierto o no? ¿Qué otros dichos hay? Para ser como fulano, que se dice cristiano y anda repartiendo, haciendo misericordia en la calle, y su mamá no tiene ni quien la cuide. Está enferma, es una ancianita, ya se está pensando en mandarla al asilo. Ejemplos como de ese tipo. En la iglesia cristiana no lo había. En la iglesia cristiana había un buen testimonio. O sea, el pueblo los alababa grandemente. El pueblo decía bien de ellos. Cuando pensaban en la iglesia, pensaban en gente responsable, pensaban en gente de buen testimonio, pensaban en gente que no andaba en fornicaciones, que no andaba en hurtos y en todo tipo de cosa mala. Así era. El pueblo los alababa. El pueblo decía bien de ellos.
Qué tristeza ahora, ¿verdad? De 3 décadas hacia acá, el cristianismo está por los suelos. La mayoría de los que se dicen cristianos no lo son y dan mal testimonio, y a veces te puedes encontrar entre la gente que no profesa nada, ni cristianismo ni nada, te puedes encontrar mejores conductas que la propia gente que se dice cristiana, que no tiene amor real. Que la misma gente se da cuenta y te dice, oye, pero ¿qué me predicas? ¿Qué me predicas si yo te conozco a ti? Yo sé cuántas groserías has dicho. ¿De qué me hablas entonces? Mejor yo te hablo a ti, mira, y te voy a decir, diría algún impío, alguno que no conoce nada de la palabra, a los que sí conocen. Mejor déjame te digo una cosa, yo no te voy a sacar Biblia, pero las groserías son malas. ¿Verdad? No hay un buen testimonio. Y yo te pregunto, ¿tú tienes un buen testimonio? ¿Realmente tienes un testimonio que honre a Dios? ¿Consideras tú que eres parte de la iglesia verdadera, la de Dios? No de este grupo, yo no estoy hablando de este grupo. Estoy hablando de las características que acompañan el corazón de una persona que verdaderamente ama a Dios. ¿Cómo está tu testimonio? ¿Qué dice la gente de ti? Es importante. En una ocasión reprendí a una persona y me dice, la verdad, a mí no me interesa lo que diga la gente de mí. Pues le debería de interesar, porque muchas veces las cosas que dice la gente de una persona que conoce a Dios son ciertas. La verdad. Ahí está el papá inconverso. Mi hija se dice cristiana, se va sin permiso siempre, llega a las 11 de la noche, quién sabe dónde se mete, pero se dice cristiana. Oye, tu papá dice que estás mal, que llegas a las 11 de la noche. No me interesa, a mí me interesa lo que diga Dios. Oye, pero Dios dice que honres a tu padre y a tu madre. ¿Qué testimonio es ese para tu padre entonces? El pueblo los alababa, hermanos, grandemente, y a lo largo de la historia la iglesia siempre ha sido alabada. Sí, cuando la gente piensa, repito, en la iglesia piensa en gente decente, no en gente grosera, no en mujeres, ¿verdad?, que se visten con minifalda o con ropas muy ajustadas para darse a desear a los hombres con ¿cómo se llama? Playeras o blusas escotadas, porque así los hay en muchas religiones. No, el pueblo los alababa porque tenían buena conducta. Sus mismos actos testificaban por ellos. Las mujeres eran sujetas, amaban a sus esposos. Los hijos eran sujetos a sus padres. Y hoy las iglesias son un desorden. Nadie respeta a nadie. Los hijos no respetan a los padres. La esposa no respeta al esposo. Pero llegan el domingo y son iglesia de Dios. De su Dios, que es el pecado y su egoísmo. Pero del Dios de la Biblia, no. Porque la Biblia es muy clara en lo que dice, el pueblo los alababa grandemente. Y les voy a leer cómo este testimonio, miren, generación tras generación, excepto la nuestra, en generación tras generación se ha hablado maravillas de los cristianos. Voy a leerles una carta, 150 años después de la muerte de Cristo. Hay una carta que da testimonio de cómo se comportaba la verdadera iglesia. Y al estarla leyendo, yo quisiera que en tu mente te aplicaras esta palabra, este testimonio. ¿Qué se pudiera decir de tu testimonio en este día? ¿Qué pudiéramos decirle a Dios y a la gente? Porque la gente tiene que saber, ¿verdad? ¿O tiene que llevarse un buen testimonio? ¿Qué dirían de ti? Pone tu nombre. Ahorita no hablemos del pastor de la religión, que sabemos que está en pecado, en adulterio o en otra cosa. Podemos criticar. Pero ¿por qué no hablamos un poquitito de nosotros? ¿Qué dice la gente de ti en tu casa? ¿Qué dice tu mamá que no es cristiana y no viene a la congregación? ¿Eres de la verdadera iglesia, la cual el pueblo alaba grandemente?
¿O eres de los que por los cuales el nombre de Cristo es vituperado día con día, porque la gente se vuelve más incrédula cada día, porque te ve con tu Biblia, porque te ve cómo sales y vas a la congregación y cómo te comportas? Porque te ve jovencita o señora ya grande o quien sea aquí presente o matrimonio. Te ven a ti y tú eres la puerta y no dejas entrar, ni tú mismo entras a lo mejor. Porque ven tu testimonio, porque ven tus malos actos, porque estás lleno de deudas y te escondes en vez de pagar, en vez de verdad ser responsable ante la gente y ante la sociedad para que en lo que dicen de ti, como dice la Escritura, glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Pero eso no es cierto porque no sucede. Tu vida no honra a Dios, puedo asegurarlo. Tu vida está mal. Y el llamado el día de hoy es a que pertenezcas no a este grupo, sino que te unas a la verdadera iglesia de Dios, santa, temerosa, amorosa, unánime y que da buen testimonio. Todo buen cristiano verdadero da buen testimonio. Un apologista y filósofo cristiano llamado Artístides escribe una carta al emperador Adrián, en donde escribe la vivencia de los cristianos de ese tiempo. Y comienza relatando. Son los cristianos, oh emperador, quienes han buscado y encontrado la verdad. Ellos tienen sus mandamientos impresos sobre sus corazones. Ellos los guardan porque ellos viven en la esperanza y expectación del mundo venidero. Ellos no adulteran. ¿Qué palabras? ¿Sabes cuántos adulterios hay en las iglesias hasta de ministros y pastores mismos? Y congregantes lo saben y no hacen nada por ello porque dicen que no deben de juzgar al pastor por sus actos. Que Dios lo juzgue, dicen ellos. Y ahí permanecen. Y no se paran por Dios y con celo por su palabra. Ellos no adulteran, ellos no viven en fornicación. ¿Cuántas religiones están llenas en donde en la reunión juvenil hay fornicaciones y aún en los eventos y campamentos regresan las muchachas embarazadas? Si es cierto, por ahí dijeron que sí, y aunque no dijeran, así es. Porque no son iglesia de Dios, porque no temen a Dios, porque tienen metido el mundo en su corazón y en sus almas y en sus actos. Pero ahí están llamándose iglesias de Dios y dan vergüenza. A mí me da vergüenza a veces, de verdad, porque prefiero callar y dar testimonio y que me pregunten qué soy, a que mis mismos actos me reprueben. Una ocasión me invitaron a predicar en una religión aquí cerca. Llegó el muchacho de la alabanza y se sentó. Y la verdad, yo no quise que él participara en la alabanza y prediqué este mensaje. Al último me dijo, hermano, quiero hablar con usted. Vamos arriba, vamos. Y me dice, vivo en fornicación. Pero ya estaba afinando la guitarra. ¿Y sabes por qué? Porque las iglesias de hoy así les han enseñado a no temer a Dios, a no amarlo. Hablarles de santidad es algo aborrecible. Ponen lo santo, ¿verdad? Confunden lo santo con lo profano. No les enseñan a ser santos, como Dios dice que seamos santos, apartados de lo malo del mundo. No les enseñan a dar buen testimonio. A muchos de ellos lo único que les interesa es el diezmo y que haya buenas entradas y todo sea emocionante el día domingo y que vaya mucha gente, aunque entre esa gente haya fornicarios, adúlteros, etcétera, etcétera, en vez de decir, como dice la Escritura, que con los fornicarios, si se llamen hermanos, retirarlos para que no den mal testimonio. Sin embargo, con tal de que haya diezmos, entradas y mucha gente ahí en sus reuniones, ahí están, porque no tienen celo por Dios, porque no aman a Dios realmente. Ellos no viven en fornicación, oh emperador. Ellos no hablan mentira.
¿Y cómo se daban cuenta de que ellos eran así? ¿Crees tú o cree usted que él vivía en las casas de ellos? No, es que mira, lo que tú eres, lo sabe tu familia y lo sabe tu pueblo. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Pero es que así es, el ser humano así es, corre la voz. Si eres un mal ojalatero, pues ya todo el pueblo lo sabe o toda la ciudad. Si eres mal cristiano, ya lo sabe. Hasta si llegamos a preguntar por ti, pues van a decir, ah, fulanito, el que siempre va a la congregación con su Biblia, ¿verdad? Pero es re chismoso. Sí, vive allá en aquella casa rosada. Esa es la verdad. Se distinguen por sus malos actos, por sus muchos pecados, por su falta de consagración, amor y servicio a Dios y a su palabra. Y la gente los conoce. Y para ser como ellos, mejor no. Apenas fuimos a predicar, a buscar a una persona, bueno, uno de nosotros allá, y le dicen, ¿el pastor tal? Yo sé cómo es él. Yo sé cómo es él, cómo vive y predica. De los cristianos no se decían malas cosas. Se decían malas cuando las autoridades, ustedes lo saben, inventaban chismes, ¿verdad?, para desprestigiarlos, solamente. Pero de que por su conducta vituperaran a Cristo, no, no. ¿Qué tiene usted en su corazón? ¿Realmente a usted le interesa amar a Dios y dar buen testimonio de la fe? ¿Limpiar el nombre de Cristo que ha sido vituperado? ¿O le interesa pertenecer solo a una congregación para calmar su conciencia y que no se sienta usted mal porque no viene a un lugar a buscar a Dios? ¿Qué piensa usted? Ellos no hablan mentira. Ellos no guardan para sí mismos los bienes confiados a ellos. Ellos no codician lo que pertenece a otros. ¡Qué bárbaro! ¿Y cómo le leyeron la mente a la gente? ¿Cómo sabían que no codiciaba lo que pertenece a otros? En sus actos se ve. En sus actos. Cuando están conformes, cuando otros tienen pertenencias. Ellos honran padre y madre. Ellos muestran amor a sus prójimos. Ellos pronuncian juicios que son justos. Ellos no adoran ídolos en forma humana. Ellos no hacen a otro lo que a ellos no desearían que se les hiciera. Ellos no comen la comida sacrificada a los ídolos, pues ellos son puros. Ellos hablan gentilmente con aquellos quienes los oprimen, y de esta manera ellos los hacen sus amigos. Ha venido a ser su pasión hacer el bien a sus enemigos. Sus mujeres, oh emperador, son puras, como vírgenes. Sus hijas son castas, cariñosas y amables. Sus varones se abstienen de cualquier relación íntima que sea ilícita. Ellos se mantienen libres de toda impureza, pues ellos viven en la expectación de la recompensa que viene en el otro mundo. Ellos no adoran dioses ajenos. Ellos viven conscientes de sus pequeñeces. La benignidad es su naturaleza. No hay falsedad entre ellos. Ellos se aman unos a otros. Ellos no descuidan a la viuda. Los huérfanos los rescatan de aquellos que son crueles con ellos. Cualquiera de ellos que posee algo, lo da no de mala gana a quien no tiene. Si ellos miran a algún extraño viajero, ellos lo traen bajo su techo. Si alguno de ellos mira que alguno de sus hermanos pobres va a dejar este mundo, él provee para su entierro también como él pueda. Y si ellos oyen que uno de ellos es puesto en prisión u oprimido por sus opresores por la causa de Cristo, todos ellos tienen cuidado de todas sus necesidades. Y si es posible, lo sacan libre. Si alguno entre ellos es pobre o viene a faltarle mientras ellos mismos no tienen algún sobrante, ellos ayunan 2 o 3 días por él. De esta manera ellos pueden suplir a cualquier hombre pobre con la comida necesaria. ¿Usted que se dice cristiano? ¿Se puede decir esto de usted? Que cuando un hermano
no tiene, en vez de usted decir, bueno, pues cada quien que se rasque con sus propias uñas. Y a lo mejor está así porque trae algún juicio de Dios. Y tu mente se llena de malignidades. En vez de tener ese amor que Cristo derramó en nuestro corazón, si es que lo derramó en ti, porque a lo mejor no lo derramó, ¿verdad? Y que vayas y veas por su necesidad y lo ames. Ellos están listos para dar sus vidas por Cristo, pues ellos guardan las palabras de Cristo con mucho cuidado. Su vida es una de consagración y justicia, como el Señor su Dios les mandó. Cada mañana, cada hora, ellos dan alabanzas y honran a su Dios por todas las cosas buenas que Él les da. Ellos le dan gracias por sus alimentos y por lo que beben. Si alguno de ellos, quien es recto, pasa de este mundo, ellos se gozan y dan gracias a Dios. Ellos escoltan su cuerpo como si fuera simplemente moverlo de un lugar a otro. Cuando un bebé es nacido a alguno de ellos, ellos honran a Dios. Y si sucede que el pequeño niño muere, ellos honran a Dios aún más, pues ha pasado a través del mundo sin pecado. Esto, oh emperador, es la regla de vida de los cristianos y esta su manera de vivir. Y sigue la carta hablando de virtudes y virtudes de aquellos verdaderos cristianos, los cuales daban un testimonio fiel de Cristo ante la sociedad. Y no tan solo ellos. ¿Sabías que a un ministro del Evangelio se le dio el Premio Nobel de la Paz en los años 60? Su nombre, Martin Luther King, quien más que estar preocupado por sí mismo estaba preocupado porque la gente se amara. ¿Ustedes se acuerdan de la discriminación racial? Fue asesinado, pero era un ministro de Dios. ¿Y qué diremos de los cuáqueros, otro movimiento que también recibieron el Premio Nobel de la Paz? ¿Y por qué se los dieron? ¿Porque eran como la gente de ahora, fornicarios? ¿Porque eran como tú que no amas a Dios y no te consagras? ¿Porque eran como tú que en vez de comprometerte a vivir santamente, le estás dando largas y largas y largas a Dios? Cuando Él lo dio todo por ti y te amó y murió por ti. ¿Por qué? Porque el mundo reconoció en aquel entonces y año tras año y década tras década reconoció las virtudes de los cristianos. ¿Y por qué contigo no es así? ¿Por qué en tu vida no impactas a nadie? ¿Por qué con tu falso amor, verdad, no impactas a nadie? Por eso. Porque eres falso. Porque te has hecho una iglesia en ti mismo que no es conforme a la Escritura. La invitación de Dios es a pertenecer a esta iglesia. Nada que ver con los testigos de Jehová, ¿verdad? Y con muchas religiones que pues, se van a predicar el domingo, pero el sabadito le estuvieron dando duro al baile. Porque no les interesa la santidad. ¿Sí sabías? Que hacen sus movidas, sus tocas, están bailando, etcétera, etcétera, y el otro día están con una Biblia. Hermano, vengo a hablarle de las nuevas. ¿Cuál buenas nuevas? Cerremos los ojos. Santa, temerosa y respetuosa de Dios, iglesia a la cual el pueblo los alababa grandemente, decía bien de ellos. Es más, cuando la gente los veía se avergonzaba y decía, esa gente es santa. Hoy no es así. Hoy las religiones, y creo que tú también, muchos de los que están aquí presentes, no eres de la iglesia de Dios. ¿Has hecho tu iglesia también? A lo mejor criticas a los testigos de Jehová, a los mormones, pero tú tienes tu iglesia propia, la que da testimonio, la que medio que es santa, la que medio que teme a Dios. Esa es tu religión. Una religión que no sirve. Hoy te invito a la iglesia cristiana.
Hermano, pero ya vengo. Oye, ¿quién te dijo? ¿Quién te dijo que todos aquí son cristianos? Te invito a que formes parte de una congregación de gente santa, temerosa. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Es momento de que reflexiones. Es momento de que te comprometas y que veas que tu vida solo ha servido de tropiezo porque no amas ni a Dios, ni a tu prójimo, ni a tu propia familia, no impactas ni a los de tu trabajo. A lo mejor hasta son mejores que tú. A lo mejor hasta ayudan más a la gente que tú mismo, que ni te preocupas por nadie ni por nada. Es momento de reflexionar. Es momento de hacer lo que dijo Jeremías: paraos, preguntad por la senda antigua cuál es el buen camino y andad por él. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Abre los ojos, Señor, de cada una de las personas que has traído. Padre, que cada uno pueda mirar y tener hoy una visión clara de lo que tú quieres para cada uno de nosotros, Señor. Una iglesia santa, una iglesia justa, una iglesia que da testimonio verdadero de ti y de tu palabra. Levanta hoy gente que quiera comprometerse contigo, con tu Espíritu Santo, Señor. Hacer lo que tú quieres, Señor. Deja a Dios levantarse en tu vida, como el sol se levanta en la mañana
y los rayos de alabanzas dispersarán el mal, dando gracias por lo que Él ha hecho. Piensa lo que Él ha hecho en tu vida, cómo ha probado ser fiel. En problemas, en angustias, nos libertará, haciéndonos como Jesús. Deja a Dios levantarse en tu vida, como el sol se levanta en la mañana, y los rayos de alabanzas dispersarán el mal, dando gracias por lo que Él ha hecho. Piensa lo que Él ha hecho en tu vida, cómo ha probado ser fiel. En problemas, en angustias, nos libertará, haciéndonos como Jesús. Jesús es nuestro Rey, como ama el oírnos cantar. Cuando oras, cuando alabas y levantas tu voz, agradecido por lo que Él ha hecho. Padre, sella esta palabra en los corazones. Y te pido, en el nombre de Jesucristo, que hoy levantes gente con decisión, que quiera dejar su mal llamada iglesia y que busque ser como tu iglesia, Señor. En el nombre de tu Hijo amado. Amén.